Bienvenidos. Hoy, bueno, tenemos sobre la mesa un texto, la verdad es que fascinante y un poco enigmático, ¿no? Sí, bastante. Es un fragmento del episodio 1, El pulso, de la obra Yashá, El pulso del origen divino. Es de Milton Alonso Granados, un enfoque, pues eso, poético y filosófico. Exacto. Y nuestra idea hoy es, bueno, meternos de lleno en el concepto central de este pasaje. Eso es. Nos habla de algo, una entidad o fuerza llamada Yashá, pero ojo, no la presenta como un dios típico. Para nada. La describe como un pulso original, una especie de vibración que ya existía pues antes de cualquier religión, de cualquier lenguaje que conozcamos. Ujú. Así que vamos a intentar desentrañar un poco qué nos quiere decir el autor con esta imagen, que es potente, pero abstracta. Sí, y yo creo que es clave entender de entrada que estamos ante una visión muy particular, casi una cosmogonía personal, diría yo, y expresada además con un lenguaje muy lírico. Sí, se nota. El propio texto ya nos lanza un desafío, ¿eh? Nos pide concebir algo que describe como sin nombre, sin una forma concreta, pura acción primordial, una vibración inicial. Claro. No es una teología estructurada de las que estamos acostumbrados, es más bien una invitación a sentir, a percibir, una especie de origen vibratorio. Algo que, bueno, se escapa un poco a las categorías habituales. Muy bien, pues. A ver, abordemos ese núcleo entonces. El arranque es muy directo, ¿eh? Dice, en el principio no había religión, ni lenguaje, ni nombre, solo un pulso que latía en silencio. Ahí está. La palabra clave, pulso, y recalca, insiste, ese pulso no era un dios. Mm, Entonces, claro, la pregunta es ¿qué era? El texto propone, era verbo, movimiento, acción continua. Y hay una frase que a mí me ha resonado mucho. Era una fuerza que no buscaba ser adorada, sino manifestada. eso es. O sea, no pide culto, pide expresión. ¿Cómo interpretamos eso de verbo frente a la idea más común de Dios? Pues mira, esa distinción yo creo que es fundamental en este texto. Al llamarlo verbo, lo que sugiere es una energía intrínsecamente dinámica, creativa. Que no para, ¿sabes? Ya, no es una entidad quieta o una personalidad a la que rezarle. No, es una fuerza en constante flujo, en constante hacerse. Como el gerundio casi, ¿no? Siendo. Exacto. Piénsalo como la acción misma de existir, antes que como una cosa que existe. Y la idea se refuerza más cuando dice, nadie le dio origen. Era el mismo todo queriendo expresarse en sí mismo. Uf, eso es denso. Sí, apunta a una autoexpresión inherente. No hay un creador externo a él. Su ser es su acción. Vale. Una esencia que, como sugiere el texto, no necesitaba ser entendida, solo escuchada desde dentro. Es un concepto que, bueno, desafía nuestra tendencia a buscar causas primeras, figuras concretas. Vale. Entiendo. Una fuerza dinámica autogenerada. Pero, a ver, ¿cómo pasa de ser un pulso ahí, silencioso, pues a todo lo demás? ¿Cómo se despliega esa acción? Buena pregunta. El texto da algunas pistas, ¿no? Habla de que al vibrar surgieron las primeras ondas de conciencia. Dice algo como pensamientos que aún no sabían que eran almas. Ujú. Y que Yashá, este pulso, la sostenía como melodía cósmica. Me gusta esa Es imagen. muy bonitas, ¿eh? Y luego introduce otra imagen muy evocadora, un Edén invisible, ojo, anterior al tiempo y a los nombres. Eso es clave. Y en ese estado, dice, Yashá instruía, sin palabras. Enseñaba el arte de ser sin poseer, de ver sin nombrar. Esto último suena, bueno, radicalmente diferente a cómo vivimos nosotros, ¿no? Absolutamente. Ahí tocamos hueso filosófico. Ser sin poseer, ver sin nombrar. Sí, Paremos un momento a pensar qué implica eso. Nuestra vida cotidiana está, bueno, profundamente marcada por la posesión, ¿no? Y no solo material, también de ideas, de estatus claro, de todo. y por la necesidad de nombrar, de categorizar para entender, para controlar. Nombrar algo es una forma de delimitarlo, casi de atraparlo con la mente. Ya, le pones una etiqueta y ya está. Eso es. Y este texto nos propone un estado de conciencia totalmente distinto. Quizá más cercano a lo que algunas tradiciones místicas llaman la pura percepción o la conciencia testigo. Mm, Una forma de experimentar la realidad directamente, sin el filtro del deseo de apropiación, sin las etiquetas mentales. Imagina ver una flor, sintiendo su esencia, sin pensar, esto es una rosa de tal tipo, me gusta, no me gusta. es difícil, ¿eh?
Es un desafío total a nuestra forma habitual de procesar el mundo. Sí, Entiendo. Una especie de conciencia pura, preverbal, podríamos decir. Pero claro, el texto sugiere que ese estado, pues no duró para siempre. no. Describe un giro, un cambio de dirección. Dice que la inocencia quiso experimentar y anheló tocar, poseer, conocer. Suena muy humano, ¿verdad? Totalmente. Ese anhelo. Y para lograrlo, la condición fue olvidar. Hay una frase que me parece crucial, crucial para entender la perspectiva de esta obra. El permiso se convirtió en descenso, no como castigo, sino como aprendizaje. Ahí está la clave. Y la consecuencia es tremenda. El verbo se volvió carne y la carne olvidó al verbo. Y justo ahí, dice, justo ahí comenzaron los nombres. Mm, Un descenso como aprendizaje, no como caída. Eso cambia bastante las narrativas habituales sobre el origen, ¿no crees? totalmente. Es una reinterpretación muy interesante, sí, de lo que a menudo llamamos la caída o el pecado original. Claro. Al quitarle esa carga de castigo y presentarlo como aprendizaje, el texto sugiere algo muy profundo. ¿El qué? Pues que la encarnación, la experiencia en el mundo material, incluso ese olvido del estado original, no son un error, no son una tragedia. Son una parte integral de un proceso más amplio. Vaya. Podríamos verlo como si la conciencia misma eligiera sumergirse en la limitación, en la aparente separación, para, para explorar un tipo diferente de conocimiento, de experiencia. Como un experimento voluntario, casi. Algo así. El olvido se convierte entonces en una condición necesaria para este currículum particular de la existencia material. No es un fallo del sistema, es una fase del viaje. Fascinante, la verdad, pero este olvido, esta inmersión en la materia, ¿qué consecuencias trae según el texto? Parece que lleva directo a la fragmentación Sí, y a una necesidad casi desesperada, diría, por encontrar esa conexión perdida. El texto lo expresa de forma muy gráfica. Fragmentos de Yasha se esparcieron por los siglos. El, Ra, Osiris, Yahweh, Krishna, Buda. los grandes nombres. Y aquí viene una afirmación, bueno, potente. Los hombres, necesitados de forma, crearon nombres, y con ellos ídolos y dioses. Ahí va, directo. Es como si al no poder abarcar ese pulso original, nos conformara más con trocitos, con nombres. Pero el texto insiste, casi como un lamento, ¿eh? El verbo nunca pidió ser nombrado. Exacto. Aquí el texto está ofreciendo su visión particular sobre el origen de las distintas religiones y los nombres divinos. Sí, Los presenta no como revelaciones directas y completas de ese pulso original, sino como fractales, como reflejos parciales, intentos humanos de dar forma y nombre a algo que en su esencia, según esta visión, claro, es informe e innombrable. crea una tensión ahí, ¿no? Se crea una tensión muy interesante, sí. Por un lado, tienes la naturaleza de Yasha, descrita como acción pura, omnipresente sin forma. El pulso. Eso. Y por otro, la evidente necesidad humana de concretar, de estructurar, de dar nombres y formas a lo sagrado. Lo que el texto llama ídolos y dioses. Y eso nos deja una pregunta importante flotando. ¿Cuál? Pues, ¿son estos nombres y sistemas religiosos necesariamente limitaciones? ¿Nos alejan de ese sentir original? ¿O son quizás, bueno, adaptaciones, puentes necesarios, aunque sean imperfectos, para que nosotros, en nuestro estado descendido, podamos relacionarnos con lo trascendente? Es una pregunta excelente. Y el texto parece inclinarse hacia una idea. Porque a pesar de todo este proceso de olvido, de fragmentación, de crear nombres, el texto es muy claro en algo. Yasha nunca se retiró. Exacto. Esa es la persistencia. Entonces, si no reside principalmente en esos nombres o estructuras que nacieron del olvido, ¿dónde lo encontramos? Pues las pistas que dan no son dogmáticas, ¿eh? Son vivenciales. Totalmente. Dice que resonaba en las grietas del alma, también en las religiones y en los sueños de quienes preguntaban, e incluso, fíjate, en las lágrimas de quienes lo habían perdido todo. Momentos límite. Y cuando se pregunta cómo oír esa voz sin nombre, la respuesta apunta a la experiencia directa. Dice que Yasha se dejó sentir en lo invisible. ¿Y cómo?
Pues a través de actos muy concretos. Menciona el calor de una madre que perdona, el dolor transformado de un corazón herido, la entrega de quien lo da todo sin pedir nada. Parece que la clave está en el sentir, ¿no? No tanto en el nombrar. Justamente. Lo que está describiendo es una presencia que es inmanente, o sea que está dentro del mundo y de la experiencia, no es algo totalmente separado o allá arriba. Entiendo. Según esta perspectiva, Yasha no se revela principalmente a través de doctrinas o nombres fijos, sino a través de la cualidad de ciertas experiencias. Se manifiesta en momentos de compasión auténtica, de superación del sufrimiento, de generosidad sin esperar nada a cambio. Sí. Y esto conecta directamente con esa frase que parece que el alma comprende en el texto. Quien es, no necesita ser dicho, solo sentido. ¿Qué frase? La divinidad, o esta fuerza primordial, como quieras llamarla, se presenta como algo que se experimenta, en la acción, en la emoción profunda, más que algo que se define con la mente o se mete en una cajita con un nombre. Es un cambio de enfoque total. Sí, de la creencia intelectual, digamos, a la percepción sentida. Y el texto parece subrayar esta idea al enumerar las múltiples formas en que esta fuerza se percibe. A través del filtro humano. Claro. A veces, claro, toma la forma de figuras que no son familiares. Dios, maestro, mártir, profeta, salvador, lo típico. Los arquetipos. Exacto. Otras veces se manifiesta a través de símbolos muy potentes, muy arquetípicos. Se menciona como fuego en una zarza, árbol de vida, vara, serpiente, arca, maná, Imágenes primordiales. e incluso, quizás en su forma más desnuda, como silencio absoluto. Pero lo que el texto recalca como constante, lo que siempre es movimiento, acción que libera, latido que atraviesa la oscuridad. Nunca algo estático. Nunca. Nunca algo que puedas poseer o encerrar del todo. Y esa idea de que es multiforme por la mirada humana, es muy potente también. Sí, ¿verdad? Sugiere que toda la enorme diversidad de experiencias espirituales y representaciones de lo divino que vemos por el mundo no es necesariamente una contradicción o una prueba de que solo una puede ser la verdadera. Claro. Podría ser, desde esta óptica, una consecuencia natural de cómo la conciencia humana, con sus capacidades y sus limitaciones, percibe esa única realidad que subyace. Como si se adaptara al recipiente, pues cuando se toman como verdad única y exclusiva, quizás. Probablemente. En cambio, su presencia se sugiere en lugares inesperados, en lo cotidiano, en los márgenes de la sociedad. Dice, camina con los herejes, se sienta con los pobres, ríe con los niños, llora con los que no tienen salud. Qué bonito eso. Parece estar donde la vida es más auténtica, más vulnerable, más real. Incluso si nadie allí usa la palabra Yasha o Dios. Y todo esto, como decíamos, no se queda en una reflexión sobre el pasado lejano o en pura teoría abstracta. El texto termina mirando al presente, con una nota de, no sé si esperanza o de un cambio que está en marcha. Sí, hay algo de eso. Afirma, hoy una generación comienza a oírlo. Pero lo interesante es cómo dice que lo oyen, no como doctrina, sino como pulso, no como mandato, sino como resonancia. Una escucha diferente. Totalmente. Y usa una imagen final muy potente. Habla de un río que arrastra las sedes del olvido, como si ese origen invisible estuviera volviendo a fluir hacia las arenas del desierto humano de hoy. ¿Mm? ¿Qué podría significar eso de escuchar como pulso o resonancia en nuestro tiempo? ¿Cómo lo ves tú? Pues es una pregunta clave para hoy, sí. Escuchar como pulso o resonancia. Yo creo que podría interpretarse como una invitación a cultivar una forma de espiritualidad más directa, más sentida. Menos mental, quizá. Quizá más conectada con la intuición, con el cuerpo incluso, con la experiencia vivida momento a momento. Una espiritualidad menos dependiente de tener que adherirte ciegamente a sistemas de creencias heredados o a doctrinas impuestas desde fuera. Ya. Y más enfocada en sintonizar con algo interno. Tal vez sea un llamado a recuperar esa escucha desde dentro que se mencionaba al principio del texto, ¿sabes? Sí, volver a eso. A percibir esa vibración, esa vitalidad fundamental que, según esta visión, sigue latiendo bajo la superficie de todo. Incluso en nuestro mundo moderno, tan lleno de ruido externo, de información, ¿Sí? podría ser un retorno a la percepción interior como la brújula principal para conectar con lo que nos trasciende. Bien, pues creo que hemos dado bastantes vueltas interesantes. Hagamos un repaso rápido para asentar las ideas principales de este fragmento de Yasha.
Vale, Hemos visto que presenta a Yasha no como una figura divina personal, al uso, sino como un pulso original, innombrable, pura acción, anterior a todo. el verbo en acción. Eso, una fuerza que, según el texto, se experimenta fundamentalmente a través del sentir interior. Hmm, Aunque la necesidad humana de nombrar, de poseer, llevó a un descenso, que se ve como aprendizaje, no castigo, y a una fragmentación de esta percepción en múltiples nombres y religiones. sí, Ujú. La afirmación central es que este pulso nunca se fue, sigue presente. persiste. Y se manifiesta no tanto en dogmas fijos, sino en actos de compasión, en la transformación personal, en la entrega desinteresada, bueno, en el flujo mismo de la vida auténtica. Exacto. ¿Alguna reflexión final para dejar a nuestros oyentes pensando? Pues mira, hay una afirmación sobre el tiempo que hace el texto respecto a Yasha que a mí me parece muy, muy provocadora. A ver, dice, no viene del futuro, es el presente que todo lo abarca. Y concluye diciendo que su nombre es ahora. Ahora. Ahora, si nos tomamos en serio la propuesta de este texto, que esta fuerza primordial, este pulso vital, no reside principalmente en los nombres heredados, ni en los textos antiguos, ni siquiera en las estructuras religiosas como tales, sino que su esencia es acción presente y resonancia sentida aquí y ahora, Sí. ¿cómo podría eso transformar nuestra propia búsqueda? La búsqueda de sentido, de conexión con lo trascendente o lo divino, Cambiaría el enfoque. cambiaría mucho. ¿Qué implicaría en la práctica priorizar ese sentir el pulso en el presente sobre seguir una doctrina establecida o esperar una revelación que venga de fuera o del futuro? Es una buena pregunta para quedarse rumiando. Es, sin duda, una invitación a escuchar el ahora de una manera diferente.